Estamos el día 21 de noviembre en Valencia, estamos presentes en el tercer encuentro de la Organización Mundial del Turismo que se hace aquí en esta ciudad, justo en el lugar donde se custodia actualmente el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia. Con la imagen de la Catedral de Valencia, ahí fuera, se está inaugurando nada más y nada menos que este encuentro de la Organización Mundial del Turismo, auspiciado, como hemos dicho, en la ciudad de Valencia y apoyado por Visit Valencia y Turisme Comunitat Valenciana. Nosotros desde aquí también queremos dar gracias a la Diputación de Valencia, a Turisme Valencia, porque a través de esta credencial de peregrinación y de su colaboración con la Federación Amigos de Asociaciones del Camino del Santo Grial, Ruta y Territorio Grial, está también colaborando en poner en valor nuestra querida provincia. ¿Qué hacemos aquí? Pues estamos aprendiendo a que la digitalización también es una herramienta necesaria para estos turistas, para estos peregrinos, para estas personas que quieran hacer en el siglo XXI el Camino del Santo Grial. Pero bueno, para estas cuestiones vamos a dar paso a Jesús Jimeno, que nos va a hacer interesantes reflexiones. Bienvenidos a Valencia. Hola, soy Jesús Jimeno Peris, Turismo Inteligente, y creemos que es interesante que la asociación esté aquí presente, digitalizar al tema del turismo porque es muy interesante para todas las personas. Pero nosotros tenemos en la asociación el correo electrónico porque las personas que no son tan digitales pensamos que es importante que tengan el teléfono. Nos gusta tratar al peregrino de persona a persona. Entonces, Jesús, sabemos que hay una economía que se llama la economía Silver, que comprende a un gran número de personas que no se mueven de forma digital, que son todavía analógicas. ¿Qué soluciones pone la Asociación Cultural Camino del Santo Grial para todas estas personas? Pues nada, la Asociación del Camino del Santo Grial tenemos folletos, tenemos en los folletos teléfono, tenemos correo electrónico. Jesús, tenemos claro que la Asociación Cultural Camino del Santo Grial busca desarrollo digital en algunas cuestiones. ¿Nos puedes decir un ejemplo de ellas, por favor? Es importante que la digitalización del camino esté en el Camino del Santo Grial, muy interesante que se señalice, porque la señalización digital es muy importante. Muy bien. Entonces, ese turismo inteligente, por ejemplo, desde el Camino del Santo Grial, iría sobre todo a dar ese servicio al peregrino en el tema de la señalización. Si volvemos otra vez al turismo, la economía silver, al turismo senior, ¿qué consejos puedes dar en este caso para que preparen un viaje, por ejemplo? Pues nada, nosotros estamos en contacto con los peregrinos por teléfono o bien también WhatsApp, nos dirigen a la asociación para que puedan hacer el camino más tranquilamente y personalmente con los peregrinos. Tenemos un contacto muy importante en el tema de que ellos no se pierdan y que hacemos un apoyo desde la Asociación del Camino del Santo Grial. Pues me gusta que conjuguéis desde el Camino del Santo Grial el apoyo analógico a través de ese trato tan personal y exquisito, y sobre todo el futuro digital con esa señalización que esperemos que venga de mano de las administraciones y de todos aquellos municipios que quieran colaborar. Muchas gracias, Jesús, por tu presencia en esta tercera convocatoria de la Organización Mundial del Turismo de Smart Destination. Gracias a vosotros. Adelante.